Mega Noticias con Paco Ramírez. Fueron horas de pánico, horas de miedo, porque la balacera duró muchísimo tiempo. Elegido el 12 en la sindicatura de Sanalona, que se ha desarrollado esta operación. Hay cuando menos 19 civiles muertos que fueron abatidos en este enfrentamiento. Eso es Culiacán, pero Tabasco se incendia, queman negocios, vehículos y tiran ponchallantas en la tercera jornada de violencia en Villahermosa. Y bueno, de Sinaloa, ¿qué le digo? Culiacán y Sanalona asolados por la inseguridad, la violencia, los enfrentamientos. Anoche, 19 muertos dejó un enfrentamiento por la captura de un operador del Mayo Zambada. Mientras en Culiacán llovieron volantes presuntamente de los Mayitos, señalando que su objetivo es derrocar al gobierno de Rochamoya, coludido, dicen, acusan, con los Chapitos. El país arde, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y por supuesto está peor en Guanajuato, que hoy tuvo audiencia en Palacio Nacional. Confirmaron la renuncia del fiscal Zamarripa y aseguraron: vamos a bajar la violencia. ¿Será? Vámonos a Sinaloa y el reporte de José Ángel Arellanes de Mega Noticias Culiacán. Adelante, José Ángel, buenas noches. Muy buenas noches y bueno, pues ya de nueva cuenta contando estas historias de enfrentamientos, pero ahora de parte del ejército mexicano contra sicarios armados. Y es que desde ayer, prácticamente a esta hora, estaba ya capturado Edwin Antonio, alias el Max o el Oso, que se enfrentó al ejército mexicano cuando menos con 30 hombres armados a su servicio. Esto fue en la comunidad de El 12, aquí en la sindicatura de Sanalona, municipio de Culiacán. Fueron más de 3 horas de enfrentamiento. Los vecinos sin duda estuvieron pues con todo el miedo del mundo, con todo el pánico, porque las balas resonaban una y otra vez por largas horas. Finalmente, el reporte que da a conocer la Sedena es que la captura de Edwin Antonio el Max o el Oso pertenece a la facción del Mayo Zambada del cártel de Sinaloa, y que junto con él, aparte de la detención, 19 sicarios fallecieron durante el enfrentamiento, y esto, insisto, lo ha confirmado ya la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque desde muy temprano nos levantamos con esta noticia. ¿Y cómo ha seguido la jornada, José Ángel? Hasta el momento, lo que corresponde a la ciudad de Culiacán, no tenemos mayores informes de enfrentamientos ni entre las dos facciones ni con las fuerzas federales. Este hecho ocurrió un poco más de 12 kilómetros en las afueras del área rural de Culiacán, en este poblado del 12, o la comunidad también llamada Plan de Oriente, es alrededor de 11 kilómetros. Ahí quedó el tema de la violencia. Acá adentro sí hay levantones, nos han reportado en el día levantones y un ataque contra una persona de carro a carro. Afortunadamente solo resultó herido, pero por fortuna no hubo mayores acciones de los grupos de narcotráfico tras este enfrentamiento con las fuerzas federales. José Ángel, ¿qué sabemos de los volantes? Pues nada, que efectivamente desde esta mañana, desde una avioneta en diferentes sectores, pues arrojaron esta cantidad de panfletos, de volantes, con el señalamiento que haces tú hace un momento, con esa lectura de que querían derrocar, dicen, al gobierno de Rubén Rochamoya, y que daban un número donde pedían información de los negocios, de los domicilios y más, para poder, dicen ellos, atacar, porque según el volante, el gobierno de Rubén Rochamoya es cómplice de la facción de los Chapitos. No ha habido respuesta, no hubo reacciones.
o incluso en la mañana hubo unas declaraciones del secretario de Seguridad Pública, el general Mérida Sánchez, pero no se refirieron a este tema, no lo retomaron en ningún momento. Para denunciar abusos, dice aparentemente este volante. José Ángel, te agradezco mucho el reporte, como siempre, nos mantenemos pendientes de lo que ocurra allá en Culiacán, en Sinaloa en general, 41 días y no pasa nada. Gracias, José Ángel. Y establecemos comunicación con Jorge Fernández Menéndez. Déjame, Jorge, de antemano, muchas gracias por tomarnos esta llamada y compartir comentarios. Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Ciudad de México, ¿todo bajo control, Jorge? Sí, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pero mira, yo creo que hay muchas cosas que no están bajo control, pero si vemos lo de Sinaloa, vemos lo de Chiapas, quizás es lo más grave, no solamente en términos de seguridad pública o de inseguridad pública, sino en temas incluso que trascienden hasta la seguridad nacional, porque lo que estamos viendo son conflictos gravísimos con repercusiones en Chiapas, con toda nuestra frontera sur, y en Sinaloa con repercusiones en la propia relación con los Estados Unidos por todo lo derivado del Mayo, los chapitos, las detenciones, lo ocurrido el 25 de julio. Entonces me parece que es una situación delicadísima la que estamos viviendo, sobre la que tendría que estar puesta buena parte de la atención del nuevo gobierno federal. Sí, por eso decía yo irónicamente, Jorge, todo bajo control, claro. No de la autoridad, por supuesto. No, de los grupos criminales. Mira, yo creo que a 3 semanas de asumir el gobierno no le podemos pedir a una nueva administración que recupere un control que se perdió durante 6 años, porque esa es la realidad. La estrategia fue muy desafortunada, la estrategia de seguridad, y lo único que se logró fue empoderar a los grupos criminales. Pero me parece también que el tema tendría que ser muy prioritario y por lo menos en el ámbito público no se lo toma así, no se le está dando la importancia que tiene, y esa importancia que tiene, yo estoy convencido que tiene que pasar por una intervención federal en 2, 3 estados de la República que vayan mucho más allá del simple envío de fuerzas militares o de soldados. Una intervención federal, por ejemplo, en Chiapas, como la que tuvimos en 1994, una intervención real del Estado, que había un gobernador, había autoridades, pero el Estado federal se hizo cargo de la seguridad, de los temas de seguridad, de los temas políticos, de los temas esenciales para que funcione el Estado y se recupere el Estado. En Chiapas se logró, se perdió estos últimos 6 años, pero se había logrado. Me parece que en Chiapas, en Sinaloa, por lo menos en esos 2 estados, sin duda, una operación de ese tipo se tiene que hacer. Sí, a ver, y totalmente de acuerdo contigo, llegan los efectivos militares, han llegado a Guanajuato, han llegado ahora a Sinaloa, no pasa nada, simple y sencillamente hacen acto de presencia como si eso fuera suficiente para acabar con la inseguridad y la violencia y la lucha por los territorios por parte de los grupos criminales. Lo del montaje, la farsa, la mentira en Culiacán, sin transparencia y sobre todo sin responsables. A eso yo creo que sí hay. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, de que a tan solo 22 días no podemos pedir un cambio diametral, pero sí queremos ver acción. Sí, claro, y tiene que haber respuestas. Ese es quizás lo que más preocupa, es eso. Hay un desafío del crimen organizado, sin duda, pero entonces tiene que haber respuestas para enfrentarlo. Y seguramente se están implementando, yo no lo sé, tú no lo sabes, nuestros amigos del auditorio tampoco, seguramente se debe estar trabajando en esas estrategias, pero hoy no las vemos, públicamente no las vemos, no se nos dice nada. No puede ser que una fiscalía haya inventado un montaje de un asesinato y no pase nada, ¿no? La ex fiscal ahí está, el comandante de la policía judicial era el jefe de seguridad del Mayo Zambada, está desaparecido, no lo pudo haber hecho sola ni la fiscal ni
hombre, tiene que haber una cadena de complicidades muy grandes. El enfrentamiento de hoy con 19 sicarios muertos implica también un grado de enfrentamiento notable. Y me parece que tenemos que tomar mucho más seriamente todo lo que está pasando. Oye, lo de Guanajuato hoy, la reunión con la gobernadora en Palacio Nacional, el compromiso de vamos a bajar los índices delictivos y sobre todo, tema importante, la confirmación de la renuncia del fiscal Samarripa. ¿Pudiera traer eso la paz finalmente a Guanajuato después de tantos años? Mira, yo creo que la paz no se logra en estados como Guanajuato, donde los últimos años han sido terribles. No se va a lograr por una reunión, pero es una muy buena señal. Primero porque la gobernadora es de la oposición, es panista, porque se va el fiscal tan discutido, fiscal Samarripa, que llevaba ahí entre una cosa y otra prácticamente 16 años a cargo de tareas de seguridad. Entonces, me parece que son buenas señales y se necesita estrategias de ese tipo. Se necesita que el gobierno federal, la propia presidenta, el secretario Harfuch, el general Trevilla, el almirante Morales se reúnan con los gobernadores y establezcan estrategias específicas para cada uno de los estados de lo que va a ser cada nivel de gobierno y a qué se compromete, y con costos políticos para quien no lo haga, sea la federación o sea el estado, porque pareciera que nadie se hace responsable de nada. Yo escuchaba un ejemplo, la presidenta municipal de Acapulco, después de que quemaron el mercado, un desastre absoluto, diciendo yo no soy fiscal para perseguir los delitos. Entonces, señora, váyase, ¿no? Yo creo que es hora de exigirle a todas las autoridades que se comprometan y se comprometan de verdad. Simplemente enviando guardias nacionales, soldados, marinos a un lugar, las cosas en el deterioro en que están no se van a solucionar. Oye, y lo de Tabasco, de llamar la atención, vaya recibimiento al gobernador Javier May, lleva al menos en esta última semana 3 días seguiditos de violencia en Villahermosa concretamente. Sí, porque mira, lo de Tabasco me parece que es una extrapolación de lo que ocurre en Sinaloa. Son los mismos grupos los que están ahí enfrentados y dicen que la gente que respondía al anterior gobierno, al anterior gobernador, y la gente que responde al nuevo, a Javier May, al nuevo gobernador, son también de grupos enfrentados en ese ámbito. Entonces, me parece que es una prolongación de la política por otros medios, ¿no? Así es. Jorge Fernández Menéndez, como siempre, agradecido que nos regales unos minutos y nos des este punto de vista tan importante para la audiencia de Mega Noticias. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los amigos del auditorio. Muchas gracias, Jorge. Gracias.